Hasta 1 millón de euros van a perder las arcas madrileñas por la compra-venta exprés del polémico ático de Ayuso, una pérdida por un inmueble que nunca se ha llegado a utilizar. Es la estimación que ha hecho un abogado que acaba de denunciar al gobierno madrileño por menoscabar fondos públicos. Fue el propio gobierno de la Comunidad de Madrid quien anunció la puesta a la venta de una serie de inmuebles como una decisión sobrevenida de los incendios. Hemos puesto otros 4 que están en Gran Vía. Vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste. He dado instrucciones para que ponga a la venta 4 inmuebles. Pero resulta que esos inmuebles de los que hablan ya llevaban un año en venta, exactamente 358 días. Según hemos podido comprobar en el portal de contratación de la comunidad, Planifica Madrid licitó la venta del lote de 4 inmuebles el pasado 6 de agosto, mucho antes de los incendios. Alguna más de un caso que sigue sin aclarar porque aún no hay información oficial sobre las obras de reconstrucción de Sol, cuándo y por qué se decidió destinar ese dinero a los incendios o por qué, si era de uso temporal, se decidió comprar y no alquilar. Una decisión también para no despatrimonializar una empresa que está ofreciendo de manera constante distintos inmuebles. La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reconocido en una entrevista en El País que todavía no lo ha entendido, mientras el PSOE pide una reunión urgente de la Diputación Permanente para exigir explicaciones. Saludamos a Javier Flores, es el abogado que ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la compra del ático de Ayuso. Muy buenas tardes, señor Flores. Muy buenas tardes, Laila. ¿Qué tal? Cuéntenos exactamente en qué se basa esta denuncia. Bueno, básicamente, y además lo estaba escuchando ahora mientras estaba a la espera, aquí lo que hay es muy poca transparencia y no tenemos información suficiente. Estoy planteando que la información que no tenemos la puede obtener el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque hay fondos públicos de por medio y porque en esa operación de compra, que lleva unos gastos asociados, comisión de la inmobiliaria, un 6% del ITP, vamos, prácticamente medio millón de euros de dinero público se han quemado y perdido por el camino. Y ahora se va a vender sin que esa propiedad haya tenido ninguna utilidad pública. En esta situación, ese dinero público que se ha perdido por el camino, quien tiene la posibilidad, a la vista de que la Administración no nos entrega los expedientes y no da información o explicaciones creíbles, el Tribunal de Cuentas tiene la posibilidad de reclamar toda esa información, examinarla y ¿qué se pide en la denuncia? No se pide que nadie entre en prisión ni que nadie sea condenado. Se pide que si esa pérdida de dinero público ha sido consecuencia de una mala gestión, pues quien ha firmado esa decisión, y aquí pues podría ser alguien en el Consejo Planifica Madrid, quizá el consejero, quien ha firmado y tomado esa decisión, pues quizá tendría que pagarlo de su bolsillo, porque y me ha parecido escuchar ahora mientras esperaba que alguien decía que pueden comprar lo que quieran y como quieran. No es así. Cuando la Comunidad de Madrid necesita unas dependencias públicas, oficinas, la Dirección General de Patrimonio es la competente y con un expediente administrativo público y además que pasa por la Asamblea de Madrid cuando el importe supera cierta cifra, concretamente 3 millones de euros, a la vista de todo el mundo se hace esa compra y se justifica por qué es necesario ese inmueble y por qué concretamente ese inmueble. Lo que aquí ha sucedido es que se ha comprado un inmueble fuera del caudal ordinario. ¿Dónde se ha comprado? A través de Planifica Madrid. ¿Y qué es Planifica Madrid? Planifica Madrid es una empresa pública que se dedica a hacer inversiones en los municipios de la Comunidad de Madrid. Planifica Madrid tiene en sus presupuestos, en su proyecto, cosas como un parque de bomberos en el Escorial, centros de mayores e instalaciones públicas. Desde luego no está para comprar viviendas. Si hubiera sido una vivienda pública, en el sentido de residencia, como se ha querido decir oficial, habría tenido otro caudal y habría ido por patrimonio. Si hubiera sido unas oficinas, también habría ido por patrimonio, pero se ha seguido este canal que no solamente no es transparente, sino que además es más costoso, porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no paga el 6% de ITP cuando adquiere una propiedad, y por esta vía, que es la más costosa y más opaca, sí se ha pagado pues, prácticamente 360.000 euros de dinero público para nada. Entonces, nadie paga además gratuitamente. Y posiblemente, como ha mencionado uno de los tertulianos, que no sé quién es, lo escucho, pero no lo veo, podía haber habido una explicación inicial, pero aquí casi ha sido peor las sucesivas explicaciones que son imposibles e incompatibles con la documentación y con las informaciones dadas. Claro, porque el señor Flores decía, falta información. ¿Qué información nos falta? ¿Qué preguntas puede hacer el Tribunal de Cuentas? Bueno, para empezar, hay que reclamar el mandato de compra. ¿Quién ha decidido esta compra y dónde se ha decidido? No sabemos si es una decisión de presidencia, si es una decisión del consejero
de Presidencia o si es una decisión autónoma de Planifica Madrid, que es la versión que hasta ahora han dado, que esto es una decisión de Planifica Madrid. Pero si así fuera, si es una decisión de Planifica Madrid, no es una compra de dependencias públicas para que ahí trabajen funcionarios o directivos o cargos públicos, porque esas decisiones se toman en la Dirección General de Patrimonio y con un expediente administrativo. Por lo tanto, esa no era la finalidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién ha decidido que una empresa que hace inversiones en la Comunidad de Madrid, tales como parques de bomberos o centros de mayores, haya gastado 6 millones de euros en una vivienda que no puede ser utilizada como dependencia pública? ¿Para qué uso? ¿Para quién? Porque esto es una vivienda y las viviendas se habitan. ¿Para quién se compró esta vivienda y quién iba a habitarla? Todo eso debe estar por escrito en algún lugar. Y si no está, pues no sé qué es peor, si que esté por escrito o que no esté, pero esa es la situación real. Con todos los datos o la falta de datos que tenemos, ¿quién cree usted que va a hacer uso de esa vivienda? Yo desde luego lo desconozco, hipótesis todas las que queramos. Y lo que sí que agradecemos los ciudadanos en general es que se examine todo esto en una petición de transparencia y con cierto equilibrio, no subiendo de volumen ni con exageraciones o con hipérboles o el y tú más. Es decir, mal está, venga donde venga, y legítimo es pedir transparencia y pedir explicaciones. Y en este caso, por supuesto, y la explicación es por qué se compra una vivienda, quién iba a habitar esa vivienda y por qué se compra además por esta vía tan poco transparente y tan opaca. Tengo entendido que han pedido también la certificación de la compraventa de esa vivienda para que quede claro quién la iba a usar. Claro, bueno, realmente lo que sucede es que no tenemos... En esa compraventa que se realiza en un notario hay una persona con poderes de Planifica Madrid que va y estampa su firma y realiza la operación. Y ahí hay unos medios de pago, una forma de pago, y eso nos daría más información que tampoco se ha conocido, que no es pública, y efectivamente sí que es cierto que además de la denuncia, en este momento he solicitado una certificación literal donde pudiéramos obtener toda esa información que hoy por hoy no la conocemos. Porque este asunto se acaba en 2 minutos. Si mañana se presenta el expediente administrativo justificando el por qué es necesario esa compra, para qué se va a utilizar esa compra, cuánto se ha pagado, por qué y cómo se ha decidido, se acaba el problema. Yo creo que esa falta de transparencia está siendo cada vez más grande y más grave incluso que la decisión inicial de la compra en sí. Yo he estado hablando precisamente hoy para hacer una radiografía un poquito completa, muy breve, por supuesto, con Carlos Sánchez Mato, que fue consejero, que fue delegado del gobierno de áreas de economía en el gobierno de Carmena y concejal. Él aporta un documento que a mí me parece fundamental para entender la operación y para explicárselo a Cayetana Álvarez de Toledo, que tanto le interesa la transparencia. Aquí hay un acuerdo del 12 de noviembre del 2025 por el cual se aumenta el capital y los gastos de la empresa Planifica Obras de la Comunidad de Madrid en 9 millones de euros. Un poquito más de 9 millones de euros, pero esa es la cifra con la cual debemos quedarnos. No se dice por qué. Es un acuerdo muy importante porque 9 millones de euros en la empresa Planifica, bueno, en fin, es una cantidad importantísima. No se explica por qué. Entonces, luego, cuando te vas a la auditoría del año 2025, no hay ninguna referencia a ese aumento de capital. Tampoco en el informe de cuentas se da, digamos, mención a qué se hizo con ese dinero. Es completamente opaco. Lo que podemos deducir, Gonzalo, Anne y queridos compañeros de la mesa, es que esa pasta son los recursos que se utilizan para la compra del famoso ático de Martínez Campos. De ahí sale el dinero que la Comunidad de Madrid aporta a la empresa Planifica y la empresa Planifica compra. En la rueda de prensa del 12 de noviembre de 2025, he ido a revisarla, la da precisamente no Isabel Díaz Ayuso, sino su número 2, prácticamente, consejero de Presidencia y presidente de Planifica, el señor García Martín. No hay ninguna referencia en esa rueda de prensa a ese acuerdo de 9 millones de euros. Ninguna. Y es el señor García Martín, el presidente de Planifica, que va a utilizar ese dinero. Y es el que da cuenta de los acuerdos, podéis verlo en la web, el 12 de noviembre de 2025. Ese es el dinero que se utiliza
en gran parte para la compra del ático. Y lo que digo es que hay una completa falta de transparencia, tanto en el informe de cuentas como los auditores. No se lo dan a los auditores, indudablemente, que siempre el argumento del auditor. Tú le dices al auditor, bueno, ¿y por qué no refleja usted esto? Hombre, es que a mí no me lo informaron. Pero bueno. Ernesto, perdona, ¿y por qué la recogida de cable desde la Comunidad de Madrid? La recogida de cable, claro, este es el otro aspecto. La recogida de cable es que entre el 12 de noviembre del 2025 y abril, que se eleva a público la compra, pasan una serie de meses y hay una serie de gestiones que son importantes, que tienen que ver con el proyecto, con las obras, con los acuerdos que llegan con la agencia inmobiliaria que cobra la comisión, que es entre un 3 y un 8%, y por lo tanto lo que tenemos, que eleva el precio, aparentemente son 6,6 millones de euros, pero a esos 6,6 millones de euros hay que añadirle la comisión de agencia, los gastos tributarios, escritura, todo lo que tiene que ver con una operación de este tipo, que en este caso son muy relevantes por las cantidades. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Isabel Díaz Ayuso oculta esta operación. Da, digamos, un acuerdo del 12 de noviembre, pero no sabemos por qué. Esta es la primera cuestión. Es completamente opaco, es completamente, no diré delictivo, pero sí que son las prácticas que se suelen utilizar cuando hacen operaciones de carácter delictivo. El segundo punto es el siguiente. Esto coincide con la venta, con la decisión de la pareja de Ayuso y de Ayuso de vender el ático, de vender el piso y el ático. En su domicilio actual. En su domicilio actual, en la calle Domérico Scarlatti de Madrid, frente al Tribunal Constitucional. Estamos en una comunidad que tenemos una presidenta negacionista que minimiza el problema y que tiene el cuajo de decir que lo está pasando muy mal. Pues hay que recordarle que quien lo está pasando muy mal es quien ha perdido sus casas, quien ha perdido sus negocios, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que llevan 3 años reivindicando unas condiciones laborales dignas, y lo que tenemos es una presidenta que, además de decir que lo pasa muy mal, no hace absolutamente nada. Ha ejecutado el menor presupuesto en prevención de incendios y venimos de un año pasado catastrófico, quiero recordar. Y a lo que se está dedicando es a comprar áticos de lujo para pegarse la vida a padre. Áticos, por cierto, de los que seguimos sin tener ningún tipo de información. No sabemos lo que ha costado, no sabemos la justificación de por qué se ha comprado. Hoy sí sabemos que se ha hecho a través de una agencia de lujo, con lo cual también sabemos que los madrileños han pagado una comisión por la compra de ese ático, y eso sí, por aportar algo de esperanza al día, tenemos algo de transparencia en los viajes de Ayuso. Hoy la presidenta ha tenido a bien publicar los gastos de la sala de autoridades en el aeropuerto de su viaje a México. 600 euros. Todas las demás casillas se le ha olvidado. La presidenta está a pegarse la vida a padre. Los socialistas volveremos a presentar este año, como hicimos el año pasado, una PNL para medidas no solo de prevención, sino también de reconstrucción, de ayudas a las familias para que puedan recuperar sus casas, para que puedan recuperar sus negocios.